Venimos hablando bastante de algoritmos, de plataformas, de metaverso, de inteligencia artificial. No somos nosotros especialistas en tecnología, pero es algo que moldea nuestra conducta cada vez más. Lo hemos hablado, se los contaba la semana pasada, con Eric Zadan, un filósofo francés, tecnólogo, que trajo algunas ideas muy interesantes la semana pasada al país. Lo hemos discutido acá al aire con Ceci Ricap, mi amiga, compañera de facultad, que ahora está laburando en Inglaterra y que tiene muy estudiado el detrás de escena de las plataformas, Amazon Web Services, la nube, cómo interactúan entre sí esos gigantes corporativos. Pero la inteligencia artificial también tiene una dimensión de lo humano que empieza a discutirse cada vez más. ¿Hasta qué punto nos van a reemplazar? ¿Hasta qué punto pueden sustituir nuestra creatividad? ¿Hasta qué punto piensa la inteligencia artificial? Miguel Benazayag acaba de publicar La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco. Lo escribió junto con Ariel Penisi, un profe de historia, editor prolífico, que publica cantidad de títulos que nosotros acá hemos regalado y comentado muchas veces, y bueno, leído por supuesto también. Y acaba de ser esto editado por Prometeo Editorial. Miguel es neurólogo, psicoanalista, tiene una larga trayectoria política porque estuvo detenido 4 años en la década del 70 hasta exiliarse, formó parte del PRT-ERP de Mario Santucho. Miguel, gracias por venir a Pasaron Cosas. Hola, buenos días, gracias a vos por la invitación. ¿Seguís viviendo en Francia ahora? Sí, voy y vengo, tengo un circuito, digamos, pero vivo y laburo sobre todo en Francia, el laburo de investigaciones sobre todo ahí, sí. Bien, esto que acabas de publicar es, me imagino, producto de tu laburo un poco también como neurólogo y como psicoanalista, ¿no? Es en neurofisiología, en realidad yo desde la biología trabajo, ¿viste?, desde hace mucho tiempo, para tratar de comprender las modificaciones cerebrales debido a la promiscuidad simplemente con los aparatos digitales, ¿ves? Digo la promiscuidad porque primero laburé muchos años en el implante coclear, ¿viste?, lo que permite a los sordos de oír, es una chip, bueno. Y después quise comprender qué es lo que pasaba simplemente por la cotidianidad con los aparatos digitales. Y laburé mucho, hice mucha investigación, tratando de comprender las modificaciones fisiológicas y anatómicas cerebrales, ¿ves? O sea, no psicológicas. Bueno, por supuesto que tiene incidencias psicológicas, pero lo que yo quise comprender y lo que laburo es cómo modifica el cerebro, los circuitos neuronales, etcétera, la promiscuidad, para decirlo así, ¿viste? O sea, Pará. Sí, ¿Vos estás diciendo que usar celulares ya nos alteró la forma del cerebro, la forma física del cerebro? No, la forma, bueno, celulares, todo lo que sea, todo lo que sea tecnología digital, por un mecanismo, discúlpame, por un mecanismo muy común desde el punto de vista del cerebro de todos los mamíferos, que se llama la delegación de funciones. Cuando yo delego una función, no me ocupo más, y esa parte del cerebro liberada, mucho tiempo después, conoce otro mecanismo que es el reciclaje, se ocupa de otra cosa. Lo que pasa con la delegación de funciones cerebrales, pero también culturales y sociales, hacia las máquinas digitales, es que el tiempo no da para que haya un reciclaje. Entonces, en síntesis, te digo un ejemplo sencillito, el más emblemático de lo que hicimos y que nos costó menos guita. Sí. Un grupo de nuevos choferes de taxi en Londres y otro en París, empezaron los de París a manejar con GPS, sí. y los de Londres no. Al cabo de 3 años, todos los choferes de París tenían los núcleos subcorticales que cartografían el tiempo y el espacio atrofiados. Esos núcleos no es solamente para saber dónde está la derecha y la izquierda, hay que saber que esos núcleos permiten, estilo Baqueano, mismo cuando vos no conoces el lugar, ubicarte. Esa atrofia era a niveles diferentes, pero ¿por qué? Bueno, entonces el mecanismo es ese. Si yo delego la función reperaje, ¿no? O sea, ubicarme en el GPS, bueno, lo que yo delegué no lo hago más. Bueno,
en la evolución de las especies, delegar funciones a otras especies o mismo al medio es un mecanismo habitual. Pero, claro, miles de años hacen que haya una delegación, por ejemplo, hacia la escritura, qué sé yo, y una reciclaje de la zona cerebral. Lo que estamos viviendo ahora, desde un punto de vista neurofisiológico, es una delegación masiva de nuestras funciones sin que haya ese reciclaje. Lo que estoy diciendo concretamente es que hay un debilitamiento de la potencia cerebral. Está bien, es que eso yo me doy cuenta cuando tengo que manejar sin Waze, digamos. A mí me pasa eso. Yo me doy cuenta de que me desespero porque no hay una flechita que me diga a dónde tengo que ir. Ahora, pensaba que eso era algo de mi conducta. Digo que yo laburé en duro, para decirlo así, en cerebro, ¿no? Ves, por ejemplo, nosotros, gracias a la imagería cerebral, ¿no? Nosotros vemos claramente qué es lo que pasa en el cerebro de un chico que está aprendiendo, por ejemplo, a hacer una raíz cuadrada, ¿viste? Una cosa un poquito complicada. Sí. Vos lo ves, es fantástico, vos ves cómo se va complejificando. Se activan partes del cerebro y se complexifica, ¿viste? O sea, las neuronas migran, las conexiones se hacen. Cuando el chico aprieta un botón, eso no se hace. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso no hay que tomarlo catastróficamente o no, hay que conocerlo. No, sí, es catastrófico. Yo me lo tomo catastróficamente. Bueno, ¿querés que te diga una cosa, Alejandro? Mira, lo que me pasó a mí fue una catástrofe. Yo publiqué muchos papers y un libro que salió acá en la Argentina que se llama Cerebro Aumentado, Hombre Disminuido, en Paidós lo sacó. Yo saco todo esto, publico las conclusiones unánimes de todos los miembros de... Había una yankee, por ejemplo, paréntesis, que elaboramos por qué leer sobre pantalla no crea memoria y leer sobre papel crea memoria. Esos son temas que estudiamos nosotros. Bueno, cuando saco el libro, ¿viste? Yo me esperaba que todos los colegas, ¿viste? Que los colegas son todos muy duros los unos con otros, ¿no? Colegas científicos, digamos, médicos, biólogos. Sí, investigadores, claro. Sí. Me iban a decir, pero Miguelito, no estudiaste bien la cosa. Me dijeron algo mucho peor. Me dijeron, sí, unánimamente, no hubo una respuesta del campo científico diciéndome, no es así. La respuesta fue peor, estamos viviendo un pivot evolutivo donde el cerebro humano no se va más a ocupar de un montón de cosas de las que se ocupaba y lo que se considera, digamos, la imagen, para darlo con una imagen rápida, la imagen sería como que el lado humano, el cerebro, va a ser segmentos de la red. Yo te digo una cosa, concretamente, ¿viste? Cuando un chico aprende a hacer una raíz cuadrada, se olvida después. Pero ¿qué pasó? Se complexificó el cerebro. Eso sirve, por ejemplo, para soportar reflexiones, pensamientos complejos, soportar la frustración de no tener la respuesta ya, ¿entendés? O sea, eso podría servir, por ejemplo, antes de ir a votar, claro. Para no votar como un reflejo. No, pero ¿entendés? O sea, no... Sí, no es solo saber hacer una raíz cuadrada, sino que te es complexificar abre el cerebro. Camino, es como ejercitar de alguna manera. O sea que lo contrario, lo que está pasando ahora, a medida que delegamos en los algoritmos o en general en la tecnología digital, es que se nos está atrofiando un pedazo de cerebro. Como un músculo cuando no se lo ejercita. Pero lo que pasa, viste, vos oíste hablar, como todo el mundo, de hace unos 20 años, la revolución en neurofisiología que fue el descubrimiento de la plasticidad cerebral. O sea que antes creíamos que nacíamos con tantas neuronas y tantas conexiones y que se iban pudriendo y que no, en realidad nos dimos cuenta que mismo el abuelo de 90 años puede desarrollar, bueno, la plasticidad cerebral. Es como un músculo. Bueno, mira, yo vivo en un 6º piso y tengo un ascensor, gracias a Dios, ¿viste? Sí. Bueno, pero ponele que yo uso el ascensor, después uso un sillón de ruedas, ¿viste? Para no caminar, te das cuenta que no muevo más ningún músculo. Me muero, al cabo de 6 meses, 8 meses me muero. Bueno, no podés por lo pronto subir la escalera. Claro, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el ascensor, uso el ascensor, pero hago gimnasia. Bueno, con el cerebro es lo que no pasa, ¿entendés? O sea, la delegación de funciones, la gente lo toma de una manera muy fascinado, porque es fascinante, yo estoy en primera línea para saberlo por el laburo que hago de investigador, pero nadie tiene en cuenta que hay que paralelamente regular eso. Y ejercitar. Claro, ¿entendés? No sé, el ejemplo del ascensor es exactamente así, te das cuenta. O sea, ¿Qué pasa con los niños y las niñas, justamente teniendo en cuenta que cada vez más utilizan dispositivos electrónicos, a veces casi como sinónimo de juguete, más allá de que no sea juguete, y de manera más temprana?
Porque hoy escuchás que hay niños y niñas que tienen 8 o 9 años y no usan más juguetes, no juegan más, o están todo el tiempo con la computadora, con los jueguitos, con distintos dispositivos. Es un problema, lamentablemente es un problema, pero yo no quiero ser catastrofista, yo lo que digo hay que ser prudente. Bueno, lo que pasa con los chicos es que nosotros sabemos en neurofisiología que para aprender, comprender algo no es lo mismo que estar informado. Comprender es siempre una experiencia corporal, de cuerpos situados entre cuerpos, o sea que hay que moverse, hay que experimentar para comprender. La maquinita te informa, solamente captura una parte de las redes neuronales y encima no hace actuar al cerebro de manera integrada. Cuando uno está en relación feedback con la máquina, capturas algunas redes, pero no captura el cerebro en conjunto, ¿entendés? Entonces yo creo que esos son laburos que no son de ayer, ¿viste? Nosotros laburamos mucho con ChatGPT, hace años que estamos entrenando máquinas para comprender todo eso, pero la verdad es que ya sabemos muchas cosas, hay que ser prudentes, hay que ser prudentes. La fascinación por la potencia es comprensible y yo también estoy fascinado. Pero tenemos que saber, ¿viste? Como dijo Rousseau, el suizo, ¿no? Que con el progreso, dice Rousseau, el problema es que vemos lo que ganamos, pero ignoramos lo que perdemos. Ahora, claro, cuando yo hablo, no sé, me pasó ayer mismo en una conferencia, la gente está tan consubstancializada con los aparatos que cuando uno solamente habla de investigaciones que, digo, ni siquiera son investigaciones que cuenten con una parte de los científicos que dicen esto y lo otro, no. Es una constatación unánime. Después algunos dicen, no me importa, pero entonces, se trata simplemente de saber que hay que ser prudentes porque la potencia que estamos desarrollando, que hemos desarrollado, tenemos que aprender a domesticarla y tenemos que aprender una regulación. Para darte una idea, la teoría dominante en la investigación científica hoy en día es que entre la vida artificial y la vida biológica hay una continuidad de naturaleza y una diferencia cuantitativa nada más. Bueno, yo laburé durante años para tratar de establecer una cosa que parece tontísimo, ¿viste? Un nene de 8 años, de 4 años sabe la diferencia entre la máquina y lo vivo. Claro, ¿dónde empieza lo humano? Sí. ¿Y dónde empieza lo humano, Miguel? Por empezar, ¿viste? Eso a mí me sorprende, ¿viste? Cuando soy investigador está siempre pone cara de pelotudo, estoy sorprendido, ¿no? Pero a mí me sorprende que yo haya tenido que laburar tantos años para poder ser aceptado marginalmente como un investigador que piensa que hay una diferencia cualitativa entre lo vivo y lo aparato. Lo que pasa es que esa promiscuidad de la que hablo, ¿no?, formatea nuestro cerebro y nuestra vida. Hay que ver que la delegación de funciones, esa ya no es más mi investigación, pero no puedo más que contrastarla, es masiva. La macroeconomía, los hombres no son los seres humanos no son los que deciden. La epidemiología, estoy laburando con 2 oncólogas en Milán, por ejemplo, que la pregunta era muy clara. Dicen, en la medicina de alto nivel, ¿qué rol queda para el médico? ¿Ves? Entonces, son preguntas que uno tiene que hacerse un poco con coraje, un poco bajándose del caballo, ¿viste? Porque yo lo que veo es esa dificultad que tiene la gente para decir, pensémoslo, ¿entendés? O sea, pensémoslo. Sí, oscilamos entre lo apocalíptico, decir, bueno, nos van a dominar las máquinas, va a ser como en Terminator 2, vamos a morir todos, y la otra que es que Flash, ¿no? La cosa tecnófila de, bueno, sí, miren qué buena va a estar la inteligencia artificial, que no vamos a laburar más. Pero claro, la pregunta ¿por qué es lo humano? Es una pregunta filosófica. Insisto, no, es científica. ¿qué es lo también humano? Claro, no, lo característico de lo vivo, y lo humano en particular, ¿viste? Con unas particularidades más grandes, es que nosotros no somos seres de información. La información hace parte de una comprensión que pasa por el cuerpo, por la pulsión, por lo imaginario, ¿verdad? O sea, ya cuando nosotros nos comparamos, cuando decimos, por ejemplo, con ChatGPT, ¿no? Decimos, ¿pero qué le falta a la máquina que el humano tiene? Ya cuando estamos haciendo eso estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos implícitamente ya vencidos, porque consideramos que los humanos somos una serie de módulos, ¿ves?, de funciones, un agregado de funciones, y entonces nos comparamos como una pila de funciones. Lo humano y lo vivo
son la respuesta como biólogo, es decir, ¿qué le falta a la máquina? Todo. Todo. ¿Por qué le falta todo? Claro, porque le falta el todo. ¿Te das cuenta? Ese todo orgánico